Vamos a leer el Nuevo Testamento, la cita bíblica que el pastor va a usar en esta mañana tarde, que quiera que lo vea. Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Amén. La palabra de Dios dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a tales, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaba con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor bendiga su santa palabra. No se olviden de estar invitados a comer pastel, lechón y un poco de más, el cumpleaños de Iván y la escuela dominicana. Buenos días, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Me da un gusto enorme poderles mirar, de verdad. Estoy viendo aquí, hermano Elías, hermana, que Dios les bendiga, sí. Y así me gusta ver a la gente y a los que vaya reconociendo, yo los voy saludando, así que no le dé pena, si le hablo a usted y todo esto. Ya leímos el pasaje, ya le dimos gracias a Dios y le hemos pedido su inspiración divina. Queremos que Dios se revele a cada uno de nosotros. Normalmente le decía yo a algunos hermanos que tomo estudios que están seriados. La semana pasada fue uno, este fue otro, la otra semana vamos a tener otro, pero ya voy a comenzar algo más personal, es decir, me voy de lo general a lo particular, vuelvo a ir a lo general. Y ustedes me van a estar oyendo en ese sentido. Así que si ustedes en un momento dado piensan que sería saludable traer un cuadernito y tomar notas, verificar las citas, eso es saludable. Es saludable. Si ustedes tienen dudas, ya vieron los horarios en los que nos pueden hablar y con mucho gusto vamos a responder y vamos a ayudar a que se desarrolle más la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros empezamos la semana pasada preguntando qué tan alto puedes llegar. Y hablábamos de que era muy importante para la altura, la profundidad. Que para construir una vida a la altura de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que profundizar hasta encontrar la roca que es nuestro mismo Señor Jesucristo. Hoy preguntamos: ¿qué tan grande quieres ser? ¿De qué tamaño quieres estar en el reino de Dios? Y la semana pasada decíamos que si Pablo dice
inspirado por el Espíritu de Dios, que podemos crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo, es porque es totalmente cierto. Usted puede crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo. Muchos excusan, es que yo soy humano. Bueno, Jesucristo dice allá en Hebreos capítulo 4 que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. En otras palabras, fue humano, pero sin pecado. Entonces, lo que quiere decir es que el ser humano no es excusa para crecer hasta la estatura y plenitud de Jesucristo, porque no está creciendo por sus propias fuerzas. No está creciendo. Acuérdense que Pablo, cuando le enseña a los corintios, le dice que el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento no solamente es suyo, sino también de la iglesia, lo da Dios. Y lo hace a través de cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver en este pasaje de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, que es un pasaje muy lindo y que usted debe de tener siempre consigo y pensar en ello porque le afecta muy directamente. Voy a hablar un poco del contexto de lo que está pasando y luego voy a ver qué es lo que nos está enseñando. Nosotros vemos que Jesús había trasladado y llegó hasta la orilla de lo que es el mar de Galilea, que era donde pescaban estas personas. Y la gente lo siguió hasta allí. Tenía una característica Jesús, que la gente lo seguía. Donde sea que Él se moviera, la gente allí estaba, o hasta allí iba. Algunos dicen era por la comida, y Juan era uno de los que lo relatan de esa manera, que Jesús les tiene que decir que no es la comida física lo que les da la salud espiritual, sino es la comida espiritual. Cuando habla de que hay que comer su carne y su sangre, hablando del sacrificio que teníamos que aceptar para ser salvos y entonces poder crecer de una manera sana y no deformada. Entonces Jesús está en la orilla y ve que hay una cantidad de gente dispuesta a aprender. Y él, para poder hablar, y yo lo he podido comprobar en el mar, hay eco. El mismo viento que viene del mar trae las palabras y la gente lo puede escuchar. Decidió subirse a una barca. Él se sube a una barca y desde la barca enseñaba. Pero todos estaban en la orilla. Los que ya sabían pescar estaban cerca y sabían lo que tenían que hacer, pero todavía no conocían del todo a aquel que se paró en la barca, lo cual nos dice que estaban muy atentos a lo que él estaba haciendo en ese momento. Jesús enseña en la orilla, es decir, enseña en lo seguro, donde la gente no se puede ahogar si cae en el agua, que si entra en problemas no se puede ahogar porque está aprendiendo en la orilla. Y la gente lo entiende así. Después Jesús llama a los que pueden manejar la barca, a aquellas personas que ya recibieron la enseñanza en la orilla y que ya sabían cómo pescar en el mar, y le dice, vamos mar adentro. Cuando ya estaban allí, Él les dice, miren, dense cuenta que cuando Pedro cuestiona al Señor Jesucristo, no lo está cuestionando por no saber que era Jesucristo o no reconocer todavía que era el Señor. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que es Andrés el que busca a Pedro y le dice, ven, porque hemos encontrado al Mesías, y lo reconoce y lo sigue. O sea, Pedro no era un ignorante de quién era Jesús. Pero hay boga en mar adentro. El cuestionamiento de Pedro no viene por lo que él sabía de Jesús, sino como el Mesías, que ya se le había confesado a Andrés, sino por el hecho de que Jesús era un carpintero, y eso también lo sabía Pedro. Y me imagino a un pescador experimentado como Pedro, escuchando a un carpintero, dice, tú vas a pescar aquí. Le va a decir, Señor, el que sabe de redes de pesca y de lugares en el mar donde podemos pescar, somos nosotros, y ya pasamos toda la noche pescando y no encontramos nada. Casi está cuestionando, como diciendo,
Y cuando leemos así entre líneas, como que Pedro está diciendo, ¿cómo un carpintero me va a decir cómo pescar? Que me lo diga un pescador. Claro, venimos muchos y decimos que Jesús estaba enseñándoles eso para darle una enseñanza sobre cómo... Está bien, teologizamos el pasaje, está bien. Solamente que debemos reconocer que es normal que algunas veces nosotros pensemos que en algunas cosas no se pueden hacer, pero me voy a referir a eso después. Entonces, cuando Jesús les vuelva a decir que vuelvan, que les dice que tiren las redes, hay un espíritu de obediencia. Y otra vez, Pedro sí sabía quién era Jesús. Andrés la había llamado y le había dicho, ven, hemos encontrado al Mesías. Y al acercarse allá, dice, viene de Galilea, viene de Nazaret y es de origen carpintero. Lo sabía, por eso es que cuestiona. Pero hay un espíritu en Pedro que, a pesar de que se dice que era una de las personas más rebeldes de los 12 apóstoles que seguían a Jesús, que cuando Jesús hacía una pregunta, Pedro se metía, que cuando dice, no, ustedes me van a negar, no, yo nunca te negaré, y mira, yo muero contigo, hasta Judas le dijo a sus compañeros en una ocasión, la primera vez cuando Jesús fue a Jerusalén, dice, lo van a matar en Jerusalén, vayamos, Judas Iscariote, vayamos y muramos con él. Estaban dispuestos a eso, pero Pedro era de los bravos. Entonces, por eso es que cuestiona a nuestro Señor Jesucristo, pero también tenía un espíritu de obediencia. Era bravo, pero era obediente. La característica de Pedro nos tiene que decir algo a nosotros. Puede ser bravo, pero ¿eres obediente? Bueno, ahorita volvemos a eso. Hubo obediencia de parte de Pedro. Tiró las redes. Pero ¿saben qué cosa interesante pasa? Que esas redes se llenan. Ellos ni siquiera piensan que en ese momento está ocurriendo un milagro. Y lo que hacen es, como no pueden levantar las redes, llaman a otros. Pero una cosa muy interesante está ocurriendo. No perdamos de vista la escena. Es una barca. Se llenan las redes. Los que estaban allí empiezan a jalar redes. Pero en la barca también estaba Jesús. Pero como ocurrió el milagro, se olvidaron de Jesús. Y lo dejaron allí. Y ellos empezaron a trabajar duro con eso. Y en vez de decirle a Jesús, ayúdanos, ya que estás aquí, no, llaman a otros, vengan a ayudarnos. Y claro, salvan todo, ok, está bien. Ya después de que pasó el milagro, viene la tranquilidad, se limpian el sudor, se sacuden el agua, ya los peces están a buen resguardo, y aquí está el Señor. Y es entonces cuando Pedro cae de rodillas. Ahora sí empiezo con las enseñanzas y empiezo con esta última. Muchas veces el solo hecho de que nuestra vida es un milagro, el hecho de que tú abras los ojos en la mañana es un milagro. Ni siquiera se acuerda el ser humano del que hizo eso posible. Se llama Jesucristo, se llama Dios en Jesucristo. Y por eso es muy fácil levantarse e irse, porque pasaba hasta con los apóstoles, pero Jesucristo sí nos está diciendo algo a través de eso. Eso no es lo que debes de hacer. Otra cosa, y empieza aquí la enseñanza ya. Cuando Jesús dice que empieza a enseñar en la orilla, le está diciendo a la iglesia que el lugar donde se debe de enseñar es en la iglesia. Y que debe de haber personas responsables para eso. Si tú quieres ir a aprender a un seminario, está bien, pero tienes que empezar en la iglesia. Porque puedes ir a un seminario, pero sales del seminario igual que como entraste, sabiendo muchas cosas
que ya sabías de antemano, porque no te van a enseñar cosas nuevas, te van a enseñar a reflexionar respecto de ellas, te van a enseñar a filosofar respecto de ellas, lo cual no digo que esté mal, y te puede volver un profesional muy bueno en la teología, puedes hacerlo, sí, pero la enseñanza que te permite utilizar todo ese conocimiento para el servicio de Dios nace en la iglesia, en la orilla, en lo sencillo. En la iglesia no se viene a aprender lo difícil, en la iglesia se viene a aprender lo sencillo sobre cómo debes de comportarte cuando tienes que navegar en aguas profundas. Esos hombres ya sabían cómo hacerlo, por eso no los llevó a todos, porque no todos eran pescadores. Así como todos los que aprenden en la iglesia, no todos son pescadores, pero Dios ha establecido lo que son los dones con la finalidad de que tú te desarrolles en aquello para lo que Dios te ha escogido, te ha llamado, porque no hay nadie, y óigame bien, no hay nadie, lamentablemente he encontrado a muchos, que teniendo un don espiritual, se quede sentado en la iglesia. Tienen que hacer algo para desarrollar. Y luego le echan la culpa a la iglesia, al pastor, a los diáconos, a todos los que tienen la responsabilidad. Pero es que ellos no me enseñan nada. Estás yendo a aprender. ¿Cómo vamos nosotros a crecer y a saber cómo vamos a reaccionar cuando las dificultades vengan? Ayer viene la dificultad. La pesca fue abundante, había muchas cosas, pero no sabían qué hacer con todo eso. Por eso no llamaron a Jesús, llamaron a otros. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tengo problemas y en vez de acudir a Dios, vamos a ver al psiquiatra, a este, a otro. Y si no es cristiano, mejor, porque me entiende más. Muchos lo han dicho. Cuando yo les he preguntado, ¿y por qué no acudiste a la iglesia con nosotros para que te podamos ayudar? Es que en la iglesia nadie me entiende. Y ese es el primer error que tiene, y el cristiano, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. ¿Y cuál es la primera enseñanza que se debe de dar en la iglesia, en las orillas? Es lo que se llama discipulado. ¿Qué es lo que se llama discipulado? En otras palabras, tenemos que averiguar en nosotros mismos, ¿he sido discipulado? A lo mejor fui discipulado hace 20 años. ¿Sabes qué? Necesitas discipularte de nuevo. No porque no sabes, sino para que te contextualices y puedas ser una pieza muy importante dentro de los movimientos, porque la iglesia también se va moviendo. El Espíritu Santo no está quieto. Entonces tiene que discipularse también. Yo me he discipulado como 40 veces. Y me dice, ¿qué hace usted otra vez aquí? Aprender. Aprender, eso significa ir a lo profundo. Puede ser un discipulado que empiece en la orilla y que termine en lo más profundo, pero todavía no llegamos a todo. En la iglesia, cada uno de nosotros debemos de prepararnos en lo seguro. Es responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de la enseñanza, tiene la responsabilidad de tener, decirle a la gente que esté en la orilla para aprender. No es al primero que yo vea que lo voy a mandar a hacer cosas, él va a hacerlo conmigo. Eso es discipulado. Discipulado es que aquel que está aprendiendo también vea cómo se hace. Por eso el discípulo llega a conocer tanto al maestro discipulador, que sabe que si dicen algo de él, sabe si es cierto o no es cierto, porque lo conoce. Esa es la diferencia entre un alumno de escuela y un discipulador y un discipulado. Esa es la diferencia. Y hay más, pero no es ese nuestro tema hoy. Esa es la razón también por la que Jesús les dijo a sus apóstoles: vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén, estén en Jerusalén. Los caminantes de Emaús se iban a Emaús, ya salieron de Jerusalén. ¿Y qué hizo el Señor? Los devolvió a Jerusalén.
Y todos los demás apóstoles, a ustedes no los quiero ver allí, los quiero ver en este otro lado. Allí vemos cómo terminan los evangelios, cómo empieza el libro de Hechos. Hay un lugar para ti en la iglesia, pero tú debes de ocupar el lugar para el que Dios te llamó. A veces vemos la necesidad y queremos hacerlo aunque Dios no nos haya llamado, y ese es un error. Porque si hay una necesidad, Dios la va a suplir, no tú. ¿Que Dios te puede utilizar? Sí. Pero Dios te va a utilizar donde Él te necesita, y es de acuerdo a tus dones, es de acuerdo a lo que tú has visto que Dios quiere desarrollar contigo. Y ese es nuestro papel como iglesia. ¿Qué es lo que Jesús nos dice también? Nos guía. Fíjense que Jesús no les dijo, vaya. Jesús les dijo, vamos. La iglesia no te tiene que decir, ve. Le tiene que decir, vamos. Por medio de sus líderes, por medio de sus proyectos, por medio de sus planes, que se dan a conocer. Y que uno dice, yo tengo este don, yo debo de trabajar en esto. Y lo vas a ver porque Dios se revela, Dios te ama. Así como amaba a esos apóstoles, a esos discípulos, a esas personas que les confió, vamos para que vean cómo se hacen las cosas, aunque Él prácticamente ni participó. Hay milagros en nuestra vida que nosotros estamos dejando pasar. Después Jesús los guía hasta lo profundo. Miren, Dios no te va a guiar a cosas más profundas si tú no has aprendido en la orilla. No esperes ocupar el lugar de ese diácono, porque trabaja muy bonito, qué lindo lo hace, hasta que Dios no te haya preparado en la orilla, porque vas a fracasar. Imagínense, me pongo yo en el lugar de ellos y yo recibo la primera enseñanza y me dicen, ahora ve tú solo a pescar. Yo caigo al mar y no llevo la protección, yo me ahogo porque no sé ni nadar. ¿Sí? Y eso es lo que pasa muchas veces, no sabemos que allí donde vamos a llevar la palabra de Dios es un ambiente de ataque. Satanás está como león rugiente, eso no tenemos que olvidarlo, y nos va a estar atacando, y empieza muchas veces en nuestra casa. Recuerdo muy claramente que cuando yo dije, yo estoy yendo a la iglesia evangélica, y mis abuelos me empujaron y me sacaron de su casa, literalmente, y le hicieron a la puerta, ¡plá! Tal vez ellos tuvieron que pagar la puerta porque se rompió, pero yo lo sentí horrible, pero no estaba preparado. Y también cuando la primera vez que golpeé una puerta para presentar el evangelio, salió el Señor con una sonrisa muy linda, pero cuando yo que éramos evangélicos, nos atacó y nos cerró la... Y yo, como muchacho que era, tenía 14 años, me dieron ganas de entrar y agarrármelo, porque yo veía que él no iba a poder conmigo. Pero me agarra el hermano que estaba conmigo y me dice, Pedro, cuando él abrió la puerta, ¿cómo estaba? Sonriendo. Cuando él se enojó con nosotros, cuando le dijimos de dónde veníamos. Entonces no te están rechazando a ti, están rechazando a quien tú representas. Allí lo aprendí, en el campo. Entonces nosotros vamos a enfrentarnos a situaciones que si no hay alguien experimentado junto a nosotros, podemos echar a perder todo. Y eso es lo que pasa cuando no nos preparamos en la orilla. Entonces Dios le está diciendo a nuestra iglesia, prepárate en la orilla. Puede ser que diga, pero yo ya me vengo preparando hace tiempo. No le hace. Júntate con los nuevos, con los que se empiezan a preparar en la orilla, y sé un soporte para ellos, porque tú ya tienes más experiencia. Y después forma tu propio grupo y haz lo que Jesucristo enseña, y luego dile, vamos. Y vas a ver que en su momento ellos mismos van a decir, ya no vengas conmigo, yo puedo ir y voy a ir con este otro. Eso es lo que siento que Dios
en Jesucristo espera de nosotros cuando nos da una enseñanza como esta de Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Jesús nos guía a lo profundo, porque es en lo profundo, es en el mundo, es en medio de las situaciones que hay, que nosotros vamos a aprender lo que significa ser obedientes a Dios. Usted no lo va a aprender dentro de la iglesia. Usted va a conocer a Dios en la iglesia, va a conocer su palabra y va a ver a los hermanos que ya tienen más experiencia cómo la viven. Ojalá que en obediencia. Y cuando vaya con ellos obedeciendo el mandato de Dios, entonces usted va a experimentar. Y es entonces cuando el crecimiento se va a dar. Usted no va a crecer. Eso ocurre también en la ciencia moderna. Yo no crecí como profesional hasta que yo tuve que hacer investigación. El doctor no crece como médico hasta que no tiene varios enfermos bajo su cuidado. Y comete errores. Sí, solo que a ellos le pueden echar la culpa a otras cosas. Nosotros no. Nosotros no, porque a quien le tenemos que dar cuenta se llama Dios. Y Él nos va a reclamar a aquellos a los que Él había determinado, a los que tú podrías acercarte, empezando con tu propia familia, con tus hijos. Lamento que no estén aquí los jóvenes. Si estuvieran aquí, haría yo esto en inglés también. Porque sí deben de escuchar estas cosas, porque ellos están enfrentando allí en la universidad ante ideologías, ante pensamientos que muchas veces no saben cómo enfrentar. Y luego los vemos en la casa y dicen, estos tienen un problema y no sé cómo resolverlo. ¿Y cómo hacemos muchas veces? Sacamos el chicote y ahora me respetas porque soy tu padre. Nunca he visto a Dios hacer eso. Lo va a hacer el día del juicio, cuando ya te dio todas las oportunidades del mundo, todas las que Él ha determinado. Entonces, Jesús nos guía a lo profundo. Es lo que llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión viene después de que digo Él, todo ya está hecho, consumado es. Lo oí cuando lo estaban diciendo aquí, ahora el último abril. Me encantó lo que yo oí. Yo dije, estas personas que lo están diciendo saben lo que dicen. Y ahora quiero vivir con ellos lo que dicen. Así que, hermana, si usted habló ese día, muéstreseme para que yo lo sepa. ¿Sí? Porque yo recuerdo lo que enseñaron, pero no me acuerdo de las caras. ¿Quiénes fueron? Yo quiero conocerlas, porque estuvo muy bueno. ¿Sí? Allí hay materia, hay mucho para hacer. Bueno, perdonen, es un paréntesis que no tenía preparado. Fue lo último que Jesús dijo, id, pero no, muchos solo leen Marcos, pero yo les tendría que hablar un poco de Marcos antes de que ustedes lo acepten así a pie juntillas. El mejor es Mateo. Él dice, id y hacer discípulos. Y cuando Marcos lo dice, por escribirlo a una nación que no es judía, tenía que decirlo como lo dijo. Solo eso les voy a decir. Jesús está diciendo que una vez que has aprendido en la orilla, tú tienes que hacer discípulos. La iglesia debe de tener discípulos. Por eso es que la iglesia se extendió muy rápido en el Medio Oriente, llegando a Europa en el siglo I. Porque Roma pertenece a Europa y ya había una iglesia en Roma, un montón de iglesias en Roma, en tiempos de Pablo, siglo I. Se extendió muy rápido, sencillamente porque sí entendieron lo que significaba hacer discípulos. Que después le fueron perdiendo, hay muchas razones de carácter histórico y teológico muy interesantes que debemos de conocer para que no nos pase lo mismo. Pues nos dice que fue lo último que Jesús enseñó. La pesca es el resultado de estar aprendiendo con el Señor. Mira, tu vida, lo que tú hagas, lo que quieres hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu hogar,
Si no es el resultado de lo que estás aprendiendo con el Señor, vas a tener un hogar disfuncional. Y perdonen que yo te lo diga directamente, también a ustedes, van a tener un hogar disfuncional si no lo están construyendo de la manera de Dios. Y solamente nosotros podemos llevar las cosas de Dios cuando las hemos conocido. Por eso es importante estar en la iglesia, porque es de la orilla donde Jesús, a través de sus líderes, nos enseña su palabra sobre cómo podemos al cavar profundo encontrar la roca. Porque no tenemos más herramientas que el corazón, el espíritu y este cuerpo. Y Dios dice, no necesitas más porque estando yo en ti tienes todo lo que necesitas. Y eso es lo que nos debe a nosotros de llevar por este camino. Entonces hay que aprender con el Señor. ¿Y dónde se aprende con el Señor? En la iglesia. Van a decir, ya se rayó. Pues ya me rayé. En la iglesia. Y en la iglesia. No hay otro lugar. Los demás ayudan. Pero el aprendizaje es en la iglesia. Y Dios te llama a ti para que trabajes también en la iglesia, porque hay otros que vienen. Y Dios no va a traer más si no estás preparado para recibirlos. Hermanos, ¿cuánta experiencia he tenido que llegan familias jóvenes y porque no tenemos una clase para sus hijos, se van? O que no tenemos una clase para sus jóvenes, porque los jóvenes son otros. Parece que ni pertenecen a la iglesia. No estoy diciendo que sea el de aquí. Ojalá que no sea el de aquí. Pero no estoy diciendo eso, Pero lo he vivido. Allá en Costa Rica yo tuve que decirle a los líderes, tenemos que desaparecer esa sociedad de jóvenes, porque en vez de engrandecer el reino de Dios, lo está perjudicando, porque su testimonio es nada. Y cuando hablas con ellos, ellos dicen, nosotros no nos tienen que decir nada. Nosotros nos reunimos, nosotros cantamos, leemos la Biblia y nos predicamos. Pues ¿qué se predicarán? Porque su testimonio es pésimo. Y yo le dije, no, a mí me quedan las llaves de la iglesia. Era yo el líder de esa iglesia, no el pastor, no tenía pastor. Me entregan la llave de la iglesia. Y el Espíritu Santo estaba, porque pudieran haber dicho, nosotros lo entregamos y no queremos. Pero no, allí lo entregaron. Había que hacerlo, hubo que hacerlo. Dios no quiere nada de eso, ¿verdad? Eso pasa. ¿Y por qué pasa? Porque no se está enseñando en la orilla. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Y va a ser uno de los temas en 2 o 3 semanas. ¿Cómo podemos lograr la unidad? Tiene mucho que ver con la enseñanza que nosotros recibamos de la palabra de Dios. ¿Cuándo ir a la pesca? ¿Cuándo ir a la pesca? Eso va a depender de cuándo has terminado tu enseñanza en la orilla. ¿Cuándo ir a la pesca? El mismo que te enseña en la orilla te va a decir, vamos, boguemos mar adentro, vamos mar adentro. Solo Él, Dios, tu líder, inspirado por Dios. Porque se aprende cómo pescar, se aprende cómo vivir, se aprende cómo usar la palabra de Dios en tu hogar, con tus amigos, en tu trabajo, en el deporte. Se aprende cómo usar la palabra de Dios en la iglesia. Ese es el lugar, y Dios lo estableció así. No vamos a lo profundo porque somos buenos pescadores. Vamos a lo profundo porque Dios nos ha preparado por medio de su iglesia. Nosotros vamos a poder enfrentar esas tormentas que leíamos la semana pasada, esos vientos, esos nevadas, me dicen que aquí es muy dura, pero la vamos a poder soportar porque hemos aprendido del que las creó. Y si Él las creó, es porque también a nosotros nos creó con la capacidad de poder resistir. ¿Qué es lo que nos ha debilitado? Satanás. Porque a él le interesa destruir la obra de Dios. Y tú, mi amado hermano, hermana, santo de Dios, eres obra divina.
Dios te creó, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dijo, quiero una iglesia, y lo hizo. Y esa es la razón por la que estás aquí, y debes de tenerlo muy presente. Esa es la razón por la que Dios quiere que tú te levantes, que tengas fuerza, porque problemas van a haber. No creas que por venir a la iglesia ya no hay problema. El que lo dice es un mentiroso. Y si usted lo dice, confiésese, porque está mintiendo. Vas a la iglesia y no solamente los vas a conocer problemas que ni siquiera te dabas cuenta que existían, pero vas a tener contigo al que es más fuerte que el que está afuera, al mismo Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Porque solo Él te puede llevar a esos lugares profundos. Solo Él te puede hacer caminar en el fuego y no quemarte. Solo Él te puede hacer caminar en agua y no mojarte. Solo Él puede estar contigo en medio del horno y no te van a tocar, no te van a hacer ninguna situación. ¿Lo vas a sentir? Sí, lo vas a sentir. ¿Lo vas a vivir? Sí, lo vas a vivir. Pero no es que lo vayas a sentir o a vivir, sino la forma como tú reaccionas a ello. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje. ¿Cómo lo estás enfrentando? Cuando se sigue un proceso que fue establecido por el mismo Señor Jesucristo, aprende en la orilla, y una vez que hayas aprendido, vamos a aguas profundas, o sea, vamos a la vida, ve a tu hogar, ve a tu trabajo, ve a tus estudios, ve a donde sea que el Señor te mande, por las cuestiones sociales, los cánones sociales, etcétera, donde sea, vas a poder, o sea, vas a tener la madera, la fuerza y la espiritualidad para enfrentarlo. El cristiano no se conoce en la iglesia, se conoce en el mundo. ¿Quieres saber de qué madera estás hecho como cristiano? Acepta los desafíos que están allá afuera. Si no aceptas los desafíos que están allá afuera, porque ay no, que voy a caer y todo eso. Me decían unos hermanos allí en Costa Rica, ¿cómo voy a dejar que mis hijos tengan de amigos a esos drogadictos? ¿De quién desconfías? ¿De tu hijo o de los drogadictos? Inmediatamente me dice, de los drogadictos. No. También cuando hablemos de la familia les voy a hablar de eso. A los hijos no se les pierde en la calle, se les pierde en la casa. Y ellos no se pueden enfrentar a esos drogadictos porque no están preparados. Pero si Dios los prepara por medio de sus padres, por medio de los líderes de la iglesia, por medio de la iglesia, miren, no importa qué es lo que le den. Conozco un joven que me decía, gracias a la enseñanza de mis padres, cuando estaba yo en la universidad, en el mismo cuarto mis compañeros fumaban marihuana y se drogaban y me lo daban y yo no lo acepté. Y no te echaron del cuarto, le decía yo. No me aceptaron. Hasta dejaron de fumar marihuana cuando yo estaba enfrente. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios. Porque Dios te va a proteger. Y padres no tienen por qué tener miedo de a dónde van sus hijos, cómo van sus hijos, qué van a hacer sus hijos, cómo le van a hacer. Si ellos han estado en la orilla, van a estar en lo profundo y van a salir adelante. ¿Y dónde empieza eso? En la... Amén. Amén. Ahora soy yo el que les dice, ya se rayaron. Así es, ráyense. ¿De qué manera eres? Es en la iglesia donde se toma esa fuerza. Es en la iglesia donde se crece. Es en la iglesia donde se obtiene esa sabiduría que nos da a conocer a nosotros qué es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿El temor de Dios? No. Pero es en la iglesia donde se aprende. Y no es esta la lección de hoy, ¿verdad? Las relaciones familiares, ya hablé de eso, y las interpersonales, cuando se aprende en la orilla, mejoran. Experiencia, les puedo hablar de muchas. Se es cristocéntrico
y la responsabilidad eclesial, familiar, personal, social, no es una carga cuando aprendes en la orilla. Entonces no vas a ver, tengo que levantarme, es lunes y tengo que ir a trabajar. Muchos odian el San Lunes, ¿verdad? Quisiera que sea San Martes. Pero te tienen que poner a trabajar, ¿no? Pues cuando tú aprendes en la orilla, te levantas el lunes y estoy dispuesto, Señor, ya estoy listo. Mándamelos, aquí estoy ya tengo el escudo, ya tengo la protección, ya tengo mi arma, que es, él lo dice allí en Efesios 6, se es cristocéntrico, y la vida en absoluto no es una carga. Puedes perder lo más querido que tengas, pero la vida no es una carga cuando tienes a Cristo Jesús en tu vida. Puedes perder tu trabajo, y he tenido personas cerca de mí que han perdido a sus hijos, y otros, y lo digo con cierto respeto porque sé que ha pasado, que han perdido a su esposa. Yo sé lo que es eso, sé todo lo que eso significa, pero no se puede enfrentar nada de eso si no tienes a Cristo en tu vida, si no has aprendido en la orilla, si no eres parte de ese aprendizaje. Por eso yo les voy a insistir mucho, y ustedes me van a estar oyendo, ven a la escuela dominical, y que la escuela dominical sea antes del servicio, para que en el servicio también llevemos la enseñanza que el Señor nos ha dado, porque se estudia mucho tiempo para estar aquí, y quiero que todos participen de ello, porque el Señor lo está dando para ustedes, ¿sí? Lo está dando para ustedes. Vengan a la escuela dominical, vengan a las clases de las 9:30 de la mañana, crezcan, van a ver más, incorpórense, averigüen qué es lo que vamos a hacer, van a ver más. Y esa es la orilla donde usted va a aprender quién es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que no todos los que se pararon la semana pasada están aquí. No veo caras que sí vi. Y así que si me estás viendo por internet, estoy refiriéndome a ti. Tenías que estar aquí. Entonces, cumple tu promesa. Hermanos, la Iglesia Cristiana Unida tiene que dar ese testimonio, que es cristiana y está unida. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Delante de ti están tus hijos, que quieren agarrar un compromiso serio contigo, quieren aprender de ti, Señor, para que puedan navegar en esas aguas profundas a donde tienen que presentarse, porque necesitan estar allá, Señor, necesitan conseguir el sustento, necesitan aprender para desenvolverse en una sociedad que pide niveles de conocimiento y no niveles de espiritualidad. Tienes un pueblo, Señor, que te ama. Aquí está, por eso está aquí. Por eso te ven, por eso te escuchan. Bendícelos, dirígelos. Y danos la oportunidad, Señor, de obedecerte en todo lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por darnos tu mensaje. Ayúdanos a caminar en él, Señor. Gracias, bendice a tu iglesia en todas las cosas que tiene por delante. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.